Mi nombre es Dr. Michael Harper y hoy voy a revelar una verdad que mi abuelo llevó a su tumba hace 30 años. Una verdad que transformará completamente tu comprensión de lo que realmente sucedió en Roswell, Nuevo México, en julio de 1947. Los visitantes cósmicos descubiertos ese verano no eran extraterrestres de otro planeta. Eran versiones evolucionadas de nosotros mismos provenientes de nuestro propio futuro para salvarnos de la autodestrucción. Si siempre has sentido que había algo más detrás de la historia oficial de Roswell, si siempre has cuestionado por qué un evento tan significativo fue encubierto y ridiculizado tan rápidamente, prepárate para descubrir que tus instintos eran correctos. La verdad es mucho más extraordinaria y personal que cualquier teoría sobre visitas extraterrestres. Mi abuelo, el coronel James Harper, estuvo allí en ese fatídico día de julio cuando se recuperaron los escombros del rancho de Mac Brazel. Era parte del equipo militar responsable de transportar y examinar lo que todos creían que eran los restos de una nave espacial alienígena. Durante décadas, mantuvo su juramento de silencio, cargando el peso de ese secreto como una cruz invisible. Pero en sus últimos días, cuando el cáncer consumía su cuerpo y sabía que no le quedaba tiempo, me llamó para una conversación que cambiaría mi vida para siempre. Sus palabras aún resuenan en mi mente con claridad cristalina. Michael, lo que encontramos en ese desierto no vino de otro mundo. Vino de nuestro propio futuro, tratando de salvarnos de un destino que ellos ya habían vivido. Crecí escuchando susurros y fragmentos de historias sobre ese julio de 1947. Mi familia siempre supo que el abuelo había estado involucrado en algo significativo y clasificado, pero nunca imaginamos la magnitud de lo que había presenciado. Durante mi infancia en los 70 y 80, cuando los programas de televisión y películas sobre ovnis se hicieron populares, veía a mi abuelo mirándolos con una expresión que mezclaba una profunda tristeza con un conocimiento silencioso que claramente no podía compartir. Lo hacen parecer ciencia ficción, murmuraba ocasionalmente. Pero la realidad es mucho más compleja y hermosa que cualquier guión de Hollywood. Cuando le preguntaba qué quería decir, recibía solo una sonrisa enigmática. Y un día lo entenderás, chico. Nunca imaginé que ese día llegaría a través de un viaje espiritual que me llevaría a entender verdades sobre nuestra naturaleza como especie que trascienden cualquier paradigma científico convencional. Me convertí en físico teórico especializado en mecánica cuántica y teoría de dimensiones paralelas, parcialmente motivado por una curiosidad inexplicable sobre fenómenos que desafiaban la física convencional. Durante años, intenté usar la ciencia para entender los misterios que intuitivamente sentía que existían más allá de la percepción común. Fue solo a los 45 años, después de una experiencia cercana a la muerte durante una cirugía de corazón, que comencé a desarrollar habilidades que finalmente me permitieron entender lo que mi abuelo había presenciado en ese desierto de Nuevo México hace más de 70 años. Durante los 6 minutos en que estuve clínicamente muerto, tuve lo que los médicos clasificaron como alucinaciones inducidas por falta de oxígeno en el cerebro. Pero yo sabía que no eran alucinaciones. Eran recuerdos de quien era realmente más allá de esta existencia física limitada. Me encontré en una dimensión de luz pura donde el tiempo funcionaba completamente diferente. Allí encontré seres que eran claramente humanos pero evolucionados de una manera que trascendía cualquier limitación física que conocemos. Irradiaban sabiduría antigua y amor incondicional que me hicieron llorar incluso estando fuera de mi cuerpo físico. Michael. Uno de ellos se dirigió a mí con una voz que resonaba directamente en la conciencia. ¿Estás listo para recordar tu misión? ¿Qué misión? Pregunté, aunque ya sabía instintivamente que había un propósito mayor detrás de mi encarnación en este momento específico de la historia. Revelar la verdad sobre 1947, ayudar a la humanidad a entender que nunca estuvo sola, pero tampoco fue visitada por extraterrestres. Has sido guiado por vosotros mismos, por versiones de ti que ya han completado el viaje evolutivo que estás comenzando ahora. ¿Qué quieres decir? Tu abuelo vio cuerpos que todos asumieron que eran extraterrestres,
pero eran cuerpos de humanos evolucionados que habían trascendido la necesidad de una forma física densa. Se materializaron temporalmente para intervenir en un momento crucial de la historia humana cuando desarrollasteis armas nucleares capaces de destruir toda la vida en el planeta. En ese momento, entendí por qué siempre me había sentido atraído por los eventos de Roswell, por qué había elegido una carrera científica enfocada en dimensiones paralelas. Porque mi abuelo había sido colocado en esa situación específica en ese momento histórico preciso. El accidente no fue un accidente, continuó el ser que reconocí como una versión evolucionada de mi propia conciencia. Fue una intervención deliberada. Estos seres, estas versiones futuras de la humanidad, sabían que 1947 marcaría el comienzo de una era peligrosa donde la humanidad tendría el poder de destruirse a sí misma antes de desarrollar la sabiduría espiritual necesaria para usar esa tecnología de manera responsable. Y mi abuelo fue elegido para ser un testigo porque su linaje genético llevaba el potencial para entender y eventualmente revelar esta verdad. Tú, Michael, eres la culminación de 3 generaciones de preparación para este momento. Cuando regresé a mi cuerpo y desperté en la UCI, supe que mi vida había cambiado irreversiblemente. Ya no era solo el Dr. Michael Harper, físico teórico. Era un portador de la verdad, destinado a revelar una de las mayores revelaciones en la historia humana. Que los eventos de Roswell no marcaron el primer contacto con extraterrestres, sino el primer contacto consciente con nuestra propia evolución futura. En los años siguientes, desarrollé habilidades que me permitieron conectar directamente con estos seres evolucionados, entender sus métodos de comunicación interdimensional y, principalmente, acceder a los recuerdos que mi abuelo había mantenido en secreto durante décadas. Lo que descubrí va más allá de cualquier teoría conspirativa o especulación sobre vida extraterrestre. Es una revelación sobre la naturaleza del tiempo, la evolución y el amor infinito que nuestra especie tiene por sí misma. Un amor tan profundo que versiones futuras de nosotros eligen regresar a través del tiempo para protegernos de nuestros propios impulsos destructivos. La verdad sobre Roswell no es sobre invasión alienígena o tecnología de otro mundo. Es sobre familia cósmica. Es sobre hermanos mayores extendiendo su mano a través del tiempo para ayudar a hermanos menores a evitar los errores que casi destruyeron nuestra especie en una línea de tiempo paralela. Y hoy, finalmente, puedo honrar el juramento silencioso que mi abuelo llevó toda su vida, revelando lo que vio en ese desierto en 1947. Prueba tangible de que la humanidad tiene un futuro glorioso y que ese futuro se preocupa lo suficiente por nosotros como para intervenir en nuestros momentos más peligrosos. Para entender completamente el peso de la revelación que estoy compartiendo hoy, necesito contarte sobre quién era yo antes de descubrir mi verdadera misión. Dr. Michael Harper, 52 años, profesor de física teórica en la Universidad de Nuevo México, especialista en mecánica cuántica y teoría de múltiples dimensiones. Una vida aparentemente normal de un académico, pero perseguida por una herencia familiar que me tomaría décadas entender. Nací en 1971, criado en una familia militar donde los secretos eran parte de la atmósfera doméstica. Mi abuelo, el coronel James Harper, era una figura imponente que comandaba respeto donde quiera que fuera. Pero en casa, cargaba un peso silencioso que incluso como niño podía percibir. Había algo en sus ojos, una profunda tristeza mezclada con un conocimiento que parecía demasiado pesado para una persona sola. Mi padre, el capitán David Harper, siguió la tradición militar durante unos años, pero dejó el ejército cuando yo tenía 10. Algunos secretos son demasiado grandes para que una familia los lleve por generaciones, lo escuché decirle a mi madre una noche, pensando que yo estaba dormido. En ese momento, no entendí qué quería decir. Ahora sé que estaba tratando de protegernos del peso que mi abuelo llevaba. Crecí en Albuquerque, a solo unas horas de Roswell, en una casa donde las preguntas sobre el trabajo del abuelo eran desalentadas con un suave pero firme, algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado.
Pero niño curioso que era, hacía esas preguntas de todos modos, especialmente después de que programas como The X-Files popularizaran la especulación sobre ovnis y conspiraciones gubernamentales. Abuelo, recuerdo haberle preguntado a los 12 años, ¿has visto alguna vez ovnis cuando trabajabas en el ejército? Dejó de leer el periódico, me miró durante un largo momento con esos ojos azules penetrantes y dijo, Michael, un día descubrirás que la realidad es mucho más extraña y hermosa que cualquier ciencia ficción, pero también mucho más responsabilidad de lo que imaginas. Siempre era así. Respuestas enigmáticas que me dejaban más curioso, pero también con la sensación de que había capas de significado para las que no estaba listo. En la adolescencia, desarrollé una obsesión inexplicable con la física cuántica. Mientras mis compañeros se interesaban en deportes y citas, yo devoraba libros sobre mecánica cuántica, teoría de cuerdas y especialmente conceptos sobre dimensiones paralelas y viajes en el tiempo. Era como si algo dentro de mí supiera que estas áreas de conocimiento serían fundamentales para mi futuro, aunque no sabía por qué. Mis padres estaban preocupados por mi aislamiento social. Michael pasa demasiado tiempo con la cabeza en los libros, escuché a mi madre decirle a mi padre. Necesita actividades más normales de adolescente. Pero no podía interesarme en cosas normales. Había una inquietud en mí, una sensación constante de que me estaban preparando para algo importante, pero no sabía qué. Por las noches, soñaba frecuentemente con laboratorios futuristas, tecnologías que no existían y, principalmente, conversaciones que tenía con personas que parecían familiares, pero que sabía que nunca había conocido. En la universidad, me especialicé en física con enfoque en teorías que la mayoría de los profesores consideraban altamente especulativas, múltiples dimensiones, conciencia cuántica. La posibilidad de comunicación a través del tiempo. Mi tesis doctoral sobre las implicaciones prácticas de la no localidad cuántica para la comunicación interdimensional fue aceptada, pero con reservas. Harper, dijo mi asesor Dr. Stevens, tienes una mente brillante, pero estás persiguiendo teorías que quizás nunca tengan aplicación práctica. Tal vez deberías enfocarte en investigación más convencional. Pero no podía. Era como si estuviera compelido por una fuerza interna a explorar exactamente esas áreas imprácticas. Me especialicé en física teórica, obtuve un puesto como profesor, pero siempre sentí como si estuviera esperando algo, un descubrimiento, una revelación. Un momento de claridad que explicara por qué me sentía tan atraído por estos campos específicos de estudio. Mi vida personal reflejaba esta sensación de espera. Me casé con Linda, una maravillosa psicóloga, a los 28. Pero incluso en nuestros momentos más íntimos, ella comentaba que parecía distante, como si parte de mí estuviera siempre en otro lugar. Michael, me dijo durante una de nuestras conversaciones más honestas. A veces siento que estás viviendo dos vidas. Una aquí conmigo y otra en algún lugar que no puedo alcanzar. Tenía más razón de lo que sabíamos en ese momento. Tuvimos dos hijos, Emma, ahora de 20, y James, de 17. Desde temprana edad, ambos mostraron habilidades inusuales. Emma frecuentemente sabía cosas que no debería saber, como cuando el teléfono iba a sonar o cuando alguien mentía. James tenía sueños premonitorios que resultaban ser inquietantemente precisos. Es genético, bromeaba Linda. Heredaron la rareza de los Harper, pero sospechaba que no era una broma. Había algo en nuestro linaje, algo que se pasaba de generación en generación, preparando a cada uno ¿para qué? La respuesta comenzó a revelarse cuando mi abuelo se enfermó. Cáncer de pulmón, resultado de décadas de fumar para controlar una ansiedad que nunca explicó. En sus últimos meses, pasé horas a su lado en el hospital y gradualmente comenzó a compartir fragmentos de lo que había guardado durante tanto tiempo. Michael, dijo una tarde de diciembre, su voz débil, pero sus ojos aún penetrantes. Elegiste la carrera correcta, física cuántica, dimensiones paralelas. Siempre lo supiste, ¿verdad? ¿Supiste que, abuelo? Que nuestra familia tiene una misión.
que fuimos colocados en posiciones específicas en la historia por una razón. Estuve allí ese día en julio de 1947. No por casualidad. Tú te convertiste en físico teórico. No por casualidad. Tus hijos tienen habilidades especiales, no por casualidad. Abuelo, ¿de qué estás hablando? Tomó mi mano con su mano temblorosa y dijo, estoy hablando del hecho de que nuestra familia es parte de algo mucho más grande. Algo que comenzó para mí en ese desierto en 1947, y que terminará contigo revelando la verdad que prometí mantener en secreto. Fue entonces cuando me contó sobre los cuerpos, sobre cómo parecían humanos pero refinados. Sobre cómo había algo en sus ojos, incluso muertos, que transmitía sabiduría antigua. Sobre cómo los superiores militares clasificaron rápidamente todo y crearon la historia del globo meteorológico para encubrir algo que claramente no entendían. Pero yo entendí, Michael, no en ese momento, sino a lo largo de los años, mientras tenía sueños, visiones, momentos de claridad que no podía explicar. Esos no eran extraterrestres. Eran nosotros. Eran versiones evolucionadas de nosotros mismos. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque me han estado visitando en mis sueños durante 70 años. Porque me prepararon para tener un hijo que tuviera un hijo que pudiera entender y revelar esta verdad cuando llegara el momento adecuado. Murió 3 días después de esa conversación, llevándose décadas de secretos, pero dejándome una responsabilidad que me tomaría años entender completamente. Fue solo cuando tuve mi propia experiencia cercana a la muerte 8 años después que finalmente entendí lo que había intentado transmitirme. No era solo un físico teórico estudiando dimensiones paralelas por curiosidad académica. Era el resultado de 3 generaciones de preparación, un puente entre el mundo científico convencional y verdades que trascienden nuestra comprensión actual de la realidad. Y estaba a punto de descubrir que toda mi vida había sido preparación para revelar la verdad más extraordinaria de la historia moderna. La cirugía de corazón que cambió mi vida ocurrió en un martes lluvioso de marzo de 2019. Estaba en el Hospital Presbiteriano de Albuquerque para lo que debería haber sido una operación de rutina, corrección de una arritmia que me había molestado durante meses. Nunca imaginé que esos 6 minutos de muerte clínica se convertirían en el portal hacia el mayor descubrimiento de mi vida. Recuerdo los momentos antes de la anestesia. Linda sostenía mi mano, tratando de parecer optimista mientras Emma y James flanqueaban mi camilla con expresiones preocupadas que intentaban ocultar. Todo saldrá bien, papá, dijo Emma. Pero sus ojos mostraban una inquietante intuición de que algo significativo estaba a punto de suceder. Nos vemos del otro lado, fueron las últimas palabras que escuché del doctor Patterson antes de sumergirme en la oscuridad anestésica. Pero no fue oscuridad lo que encontré. En una transición que no puedo describir adecuadamente con palabras humanas. Me encontré flotando en una dimensión de luz pura que pulsaba con vida consciente. Ya no estaba en mi cuerpo físico pero mantenía una conciencia completa de quién era. Dr. Michael Harper, físico, esposo, padre. Sin embargo, simultáneamente era mucho más que eso. Lo primero que noté fue que el concepto de lugar no aplicaba. Estaba en una vastedad infinita que de alguna manera también era íntima y acogedora. Era como estar en una biblioteca cósmica donde cada libro era una experiencia vivida. Cada estante era una línea de tiempo diferente y cada sección representaba una dimensión de la realidad. Entonces los vi. 3 figuras se acercaron a mí, moviéndose a través de esta dimensión de luz, no como cuerpos físicos, sino como patrones de energía consciente que tomaron forma humanoide solo para facilitar nuestra comunicación. Incluso en esa forma energética, pude reconocer inmediatamente características que eran inconfundiblemente humanas, pero refinadas de una manera que sugería miles de años de evolución. El primer ser era alto y andrógino, con una presencia que irradiaba sabiduría antigua. Sus ojos, si puedo llamarlos así, contenían galaxias literales, estrellas naciendo y muriendo en patrones que comunicaban emociones más profundas que cualquier lenguaje.
Michael Harper se dirigió a mí, aunque no había sonido. La comunicación ocurría directamente en mi conciencia, cargada con matices emocionales y conceptuales que ninguna palabra podía expresar. Finalmente, ha llegado el momento. ¿Momento para qué? Pregunté sorprendido al descubrir que podía comunicar de la misma manera para que recuerdes por qué elegiste esta vida específica, esta familia específica, esta carrera específica. El segundo ser se manifestó y instantáneamente reconocí algo familiar en él. Era como mirarme en un espejo que reflejaba no mi apariencia sino mi esencia más profunda. ¿Quién eres? Pregunté aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Somos lo que te convertirás. Respondió el tercero, cuya presencia emanaba compasión tan pura que me hizo llorar lágrimas de luz. Somos versiones evolucionadas de la conciencia humana que trascendieron las limitaciones de la forma física. Y tú, Michael, eres nuestra conexión con tu tiempo. El primer ser extendió lo que sería una mano. Y cuando nuestros campos de energía se tocaron, fui inundado instantáneamente con recuerdos que no eran míos. ¿O lo eran? Vi a mi abuelo en ese fatídico día de julio de 1947, joven y determinado, parte del equipo militar que se apresuró al rancho de Mac Brazel después de informes de escombros misteriosos. Lo vi llegar al sitio y quedarse perplejo por lo que encontró. No metal retorcido y componentes electrónicos como se esperaba, sino una estructura que parecía hecha de luz solidificada, emanando una frecuencia que hacía vibrar algo profundo en su alma en reconocimiento. Pero aún más perturbador, vi los cuerpos. 3 figuras humanoides, claramente no humanas en apariencia, pero inconfundiblemente familiares de una manera que hacía sentir profundamente incómodo a mi abuelo. Eran esbeltos con rasgos refinados que sugerían una belleza que trascendía los estándares estéticos terrestres. Sus ojos, incluso cerrados en la muerte, parecían contener profundidades que hacían que quien los mirara sintiera como si estuviera siendo visto por algo infinitamente sabio y amoroso. No están realmente muertos, vi a mi abuelo susurrando a su colega, el sargento Williams. Hay algo en ellos. Es como si solo estuvieran durmiendo. Así es, me dijo el primer ser, trayendo mi atención de vuelta al presente interdimensional. Esos no eran nuestros cuerpos verdaderos. Eran avatares temporales, formas físicas que creamos específicamente para esa misión. ¿Qué misión? Intervenir en un momento crucial de la historia humana. 1947 marcó el comienzo de la era nuclear para vosotros. Por primera vez, vuestra especie desarrolló el poder para destruirse completamente a sí misma. Lo sabíamos porque ya habíamos vivido esa línea de tiempo. La revelación me golpeó como un rayo cósmico. Vosotros sois del futuro. Somos de una línea de tiempo donde la humanidad logró trascender sus impulsos destructivos y evolucionar hacia lo que somos ahora. Pero también hay líneas de tiempo donde no lo lograsteis. Donde el desarrollo tecnológico sin evolución espiritual llevó a la aniquilación completa. El segundo ser, a quien ahora reconocí como una versión evolucionada de mi propia conciencia, continuó. El accidente de Roswell fue planeado cuidadosamente. Necesitábamos dejar evidencia física de nuestra existencia en manos humanas, pero de una manera que no causara pánico masivo o interfiriera drásticamente con el curso natural de vuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque la intervención directa viola las leyes cósmicas del libre albedrío. Cada especie debe elegir su propia evolución. Pero podemos plantar semillas, ofrecer pistas, dejar rastros que eventualmente lleven a aquellos que están listos a entender verdades mayores. Entonces vi un montaje de eventos que siguieron al incidente de Roswell. Vi cómo la tecnología encontrada en los escombros, que no era realmente tecnología, sino patrones de energía cristalizada, fue estudiada en secreto durante décadas, llevando indirectamente a avances en computación, telecomunicaciones y medicina. ¿Plantasteis tecnología a propósito para acelerar nuestro desarrollo? Pregunté. Plantamos potencial. Aclaró el tercero. Vosotros hicisteis los descubrimientos.
Nosotros solo proporcionamos inspiración. ¿Y mi familia? Mi abuelo. Tu abuelo fue elegido porque su linaje genético llevaba marcadores específicos. No genéticos en el sentido biológico, sino marcadores espirituales que indicaban potencial para entender y eventualmente revelar estas verdades cuando la humanidad estuviera más preparada para oírlas. El primer ser entonces me mostró una vista panorámica de la historia humana desde 1947. Vi cómo gradualmente conceptos que eran completamente ajenos al público general se convirtieron en parte de la conciencia colectiva. La física cuántica saliendo de los laboratorios hacia la cultura popular. La espiritualidad oriental extendiéndose en Occidente. La idea de múltiples dimensiones siendo aceptada no solo por físicos sino por millones de personas comunes. Toda preparación. Me di cuenta exactamente. Vuestra especie está siendo preparada gradualmente para verdades que habrían causado un colapso psicológico colectivo en 1947. Ahora en 2019, hay millones de humanos listos para entender que no están solos en el universo, pero también que no están siendo visitados por extraterrestres. Estamos siendo visitados por nosotros mismos. Por primera vez en tu vida, Michael, entiendes completamente tu misión. En ese momento, sentí que una transformación fundamental ocurrió en mi conciencia. Ya no era solo el Dr. Michael Harper tratando de entender fenómenos inexplicables. Era un embajador entre dos versiones de la humanidad. Una aún luchando por sobrevivir y evolucionar, otra habiendo ya completado ese viaje y regresando para ayudar. ¿Qué necesito hacer? Primero, regresa a tu cuerpo y completa tu recuperación. Segundo, desarrolla las habilidades que esta experiencia despertó en ti. Descubrirás que puedes comunicarte directamente con nosotros cuando sea necesario. Tercero, cuando estés listo, revela la verdad sobre Roswell. ¿Cómo puedo probar algo de esto? No puedes, y no deberías intentarlo. Verdades de esta magnitud no se prueban. Se reconocen por aquellos que están listos para ellas. Tu tarea no es convencer a los escépticos, sino ofrecer validación y guía a aquellos que ya saben en lo profundo de sus corazones que hay más en la realidad de lo que les enseñaron. ¿Y si fallo? El segundo ser, mi versión evolucionada, sonrió con compasión que me hizo sentir completamente amado y aceptado. No hay fracaso posible, Michael. Solo hay experiencia. Pero no fallarás porque ya sabemos que no fallarás. Somos prueba de que tendrás éxito. La visión comenzó a desvanecerse y sentí que me tiraban de vuelta a mi cuerpo físico. Pero antes de irme completamente, el tercer ser me dio un último regalo. Una comprensión profunda de que todo en mi vida hasta ese momento había sido preparación para este despertar. Bienvenido de vuelta a tu verdadera misión, Michael Harper, fueron las últimas palabras que escuché antes de despertar en la UCI con Linda llorando de alivio junto a mi cama. Has vuelto, dijo, sosteniendo mi mano. El doctor dijo, tu corazón se detuvo durante 6 minutos. Estábamos tan asustados. Sonreí, aún sintiendo la luz de esa otra dimensión pulsando suavemente en mi conciencia. No solo he vuelto, dije suavemente. Finalmente descubrí por qué estoy aquí. En los meses siguientes a mi experiencia cercana a la muerte, los seres evolucionados que encontré en esa dimensión de luz comenzaron a comunicarse conmigo regularmente, no a través de experiencias fuera del cuerpo, sino a través de un método que llamaban resonancia de conciencia, una forma de comunicación directa que ocurría durante estados profundos de meditación. El primer mensaje completo que recibí llegó 3 semanas después de mi recuperación de la cirugía. Estaba en mi oficina en casa tratando de meditar para procesar todo lo que había sucedido cuando sentí una presencia familiar manifestarse en mi conciencia. Michael, la voz del primer ser que había encontrado resonó claramente en mi mente. ¿Estás listo para entender la misión completa? Estoy listo, respondí mentalmente, sorprendido por la naturalidad de la comunicación. La verdad sobre 1947 es solo el primer nivel de una revelación mucho más amplia.
Roswell fue lo que podrías llamar la primera fase de un proyecto que abarca décadas. ¿Qué proyecto? Operación Despertar Gradual. Un programa cuidadosamente orquestado para preparar a la humanidad para su próxima fase evolutiva a través de la introducción gradual de conceptos que tomarían décadas en ser plenamente aceptados. El ser entonces me mostró una línea de tiempo extraordinaria que comenzaba en 1947 y se extendía hasta el presente. Vi cómo cada fenómeno ovni importante de las últimas 7 décadas no eran avistamientos aleatorios, sino intervenciones calculadas para mantener la idea de vida inteligente no humana en la conciencia colectiva sin causar pánico o disrupción social. Betty y Bernie Hill en 1961, el incidente del bosque de Rendlesham en 1980, las luces de Fénix en 1997. Todos fueron encuentros orquestados por nosotros con individuos elegidos específicamente por su capacidad para procesar y compartir estas experiencias de maneras que expandirían gradualmente la mente colectiva. ¿Estás diciendo que todos los casos ovni importantes fueron escenificados? No escenificados, reales, pero cuidadosamente planeados para un impacto evolutivo máximo con mínima disrupción social. Cada experiencia fue diseñada para plantar semillas específicas de comprensión en la conciencia humana. ¿Y cuál es mi parte específica en esto? Tu parte es revelar la verdad final. Que todos estos eventos no fueron contactos con extraterrestres, sino contactos con el futuro espiritual de la humanidad misma. Tú eres el primer humano designado para hacer público que los extraterrestres que han estado visitando la Tierra durante décadas son en realidad versiones evolucionadas de vosotros mismos. La magnitud de la responsabilidad me abrumó. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Porque fuiste preparado a través de 3 generaciones para este momento específico. Tu abuelo proporcionó la conexión histórica con Roswell. Tu carrera científica proporciona credibilidad académica. Tu experiencia cercana a la muerte proporcionó acceso directo a nosotros y principalmente porque tu tiempo, 2019 en adelante, marca el periodo en que la humanidad finalmente está lista para esta revelación. El segundo ser, mi versión evolucionada, tomó el control de la comunicación. Michael, vuestra especie está en el umbral de una transformación que determinará si seguís el camino de la evolución o la extinción. Los próximos 2 décadas son cruciales. ¿Qué tipo de transformación? Tecnológica, espiritual y basada en la conciencia simultáneamente. Estáis desarrollando inteligencia artificial que pronto superará la inteligencia humana tradicional. Estáis descubriendo cómo manipular la genética humana. Estáis creando tecnologías que pueden tanto curar como destruir a escalas planetarias. Y esto es peligroso porque el poder sin sabiduría es autodestructivo. Vuestra especie está repitiendo el mismo patrón que casi llevó a nuestra línea de tiempo original a la extinción total. Entonces vi imágenes perturbadoras de una tierra alternativa, ciudades en ruinas, océanos envenenados, atmósfera irrespirable, humanidad reducida a pequeños grupos de supervivientes luchando por recursos escasos. ¿Esto sucedió en una línea de tiempo paralela? Sí, somos los descendientes de los supervivientes que lograron trascender esa destrucción y evolucionar espiritualmente. Pero nos tomó miles de años recuperarnos y alcanzar nuestro estado actual. Y queréis ahorrarnos esta experiencia. Queremos ofreceros una opción diferente. Evolución consciente en lugar de evolución forzada por la supervivencia. El tercer ser reanudó la comunicación. Su energía irradiando urgencia compasiva. Michael, tu misión tiene 3 fases. Primero, desarrolla conscientemente tu capacidad para comunicarte con nosotros para que puedas recibir guía continua. Segundo, documenta y valida todo lo que estás aprendiendo a través de métodos que tu comunidad científica pueda al menos considerar. Tercero, revela públicamente la verdad sobre nuestra naturaleza y misión. ¿Cómo puedo documentar algo que sucede en una dimensión no física a través de los efectos que nuestra comunicación tiene en la realidad física? Descubrirás que nuestra guía resultará en insights científicos,
Predicciones precisas sobre eventos futuros y principalmente habilidades que demuestran que estás accediendo a información más allá de la percepción humana normal. Durante las semanas siguientes, exactamente eso comenzó a suceder. En mis meditaciones con los seres evolucionados, recibí información sobre desarrollos científicos que serían anunciados meses antes de hacerse públicos. Me mostraron cómo ciertas ecuaciones que había desarrollado para mi investigación sobre dimensiones paralelas podían aplicarse a problemas prácticos en computación cuántica. Aún más impresionante, comencé a tener visiones precisas sobre eventos mundiales que resultarían ser precisas semanas o meses después. La pandemia de CO-19, crecientes tensiones geopolíticas, incluso desarrollos específicos en mi propia universidad. ¿Esto está sucediendo porque nos estáis dando información sobre el futuro? Pregunté durante una de nuestras sesiones. No exactamente sobre el futuro. Aclaró mi versión evolucionada. Estás recibiendo acceso a una perspectiva multidimensional donde pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Es como subir a una montaña alta donde puedes ver tanto de dónde vienes como a dónde vas. ¿Y cuál es el propósito de estas demostraciones? Establecer tu credibilidad como alguien que genuinamente está accediendo a información no convencional. Cuando eventualmente reveles la verdad sobre Roswell y nuestra naturaleza, aquellos que estén prestando atención tendrán evidencia de que no estás simplemente inventando historias. ¿Pero por qué tanta preparación? ¿Por qué no simplemente aparecer en masa y revelar la verdad directamente? Porque la evolución forzada no es evolución real. Cada conciencia, individual y colectiva, debe elegir crecer por su propia voluntad. Nuestra aparición en masa causaría o adoración religiosa fanática o pánico apocalíptico. Ambos impedirían la evolución genuina. Así que trabajáis a través de individuos como yo. Trabajamos a través de puentes, seres humanos que han desarrollado la capacidad para comunicarse con nosotros mientras permanecen firmemente anclados en su realidad actual. Sois traductores transformando conceptos multidimensionales en lenguaje que vuestros semejantes humanos puedan comenzar a entender. El primer ser reanudó la comunicación. Michael, hay algo más que necesitas saber. No estás solo. Hay docenas de otros alrededor del mundo que están recibiendo diferentes aspectos de esta misma revelación. Físicos, psicólogos, artistas, incluso algunos políticos, todos siendo preparados para contribuir a la revelación de la verdad desde sus propias perspectivas únicas. ¿Quiénes son? Los encontrarás cuando estés listo. Pero por ahora, enfócate en tu parte de la misión. Desarrolla tus habilidades, documenta tus experiencias y prepárate para el momento en que serás guiado a hacer público lo que estás aprendiendo. ¿Cuándo será ese momento? Lo sabrás. Habrá señales inconfundibles, tanto internas como externas, de que la humanidad está lista para oír esta verdad. Y cuando llegue ese momento, Michael, entenderás que toda tu vida fue preparación para esas pocas palabras que cambiarán para siempre cómo vuestra especie entiende su lugar en el cosmos. La sesión terminó con un sentido de propósito tan intenso que me dejó energizado durante días. Por primera vez desde mi experiencia cercana a la muerte, no me sentía abrumado por la responsabilidad, sino emocionado por la oportunidad de participar en la revelación más extraordinaria de la historia humana. Ya no era solo el Dr. Michael Harper, profesor de física. Era un embajador de la evolución, preparando el camino para una verdad que liberaría a la humanidad del miedo a la soledad cósmica e inspiraría a abrazar su destino como especie multidimensional. La misión había comenzado. A pesar de todas las experiencias y comunicaciones extraordinarias que había recibido. Llegó un momento aproximadamente 6 meses después de mi recuperación cuando mi mente racional se rebeló violentamente contra todo lo que estaba experimentando. Era como si mi condicionamiento científico tradicional hubiera despertado de un sueño profundo y comenzado a gritar alarmas sobre mi sanidad mental. El episodio de duda severa comenzó durante una conferencia de física cuántica en Denver donde presentaba algunas de las ecuaciones que había desarrollado basadas en información recibida durante mis comunicaciones.
interdimensionales mientras hablaba a una audiencia de colegas respetados sobre aplicaciones prácticas de la no localidad cuántica. De repente me encontré observando la situación desde fuera. Dios mío, pensé, estoy citando información que recibo de seres que quizás solo existan en mi cabeza como si fueran hechos científicos establecidos. Estoy teniendo un colapso psicológico en público. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante meses, había estado tan inmerso en las experiencias que nunca me detuve a cuestionar seriamente si todo podría ser solo una elaborada alucinación postraumática. El resultado del estrés de la cirugía de corazón y la muerte temporal de mi cerebro. Esa noche en el hotel, comencé a revisar obsesivamente cada experiencia que había tenido. Los seres de luz que vi durante las meditaciones. Pacientes con lesiones cerebrales también reportan visiones vívidas de figuras luminosas. Las comunicaciones telepáticas que recibí. Los esquizofrénicos frecuentemente oyen voces que parecen venir de fuentes externas. Las predicciones precisas sobre eventos futuros. Quizás simplemente estaba haciendo conexiones subconscientes y atribuyéndolas a fuentes místicas. ¿Y si estoy loco? Susurré al espejo del baño del hotel. ¿Y si toda esta misión cósmica es solo la fantasía de un profesor de física de mediana edad que no puede aceptar que casi murió por una condición cardíaca común? Durante 2 semanas después de regresar de Denver, evité completamente cualquier intento de comunicarme con los seres. Evité meditar. Evité incluso pensar en Roswell o en mi abuelo. En cambio, me sumergí obsesivamente en literatura médica sobre efectos neurológicos del paro cardíaco, alucinaciones inducidas por privación de oxígeno y trastornos psicóticos de inicio tardío. Michael, ¿estás bien? Preguntó Linda una mañana mientras me veía investigar esquizofrenia paranoide en mi laptop. Has estado diferente desde la conferencia. Estoy cuestionando algunas experiencias que he tenido, respondí vagamente, tratando de determinar si son genuinas o sintomáticas. ¿Sintomáticas de qué? No podía responder directamente. ¿Cómo podía explicarle a mi esposa que estaba cuestionando si había desarrollado una condición psiquiátrica que me hacía creer que estaba recibiendo misiones cósmicas de versiones evolucionadas de la humanidad? El punto de quiebre llegó cuando encontré un artículo médico sobre experiencias cercanas a la muerte con características psicóticas persistentes. Cada síntoma descrito parecía encajar perfectamente con lo que había experimentado. Visiones de seres luminosos, comunicaciones telepáticas, sensaciones de misión especial, desarrollo de creencias grandiosas sobre el propio propósito. Esto es, murmuré, cerrando la laptop con fuerza. No estoy teniendo experiencias espirituales. Estoy teniendo un episodio psicótico prolongado. Esa noche, me senté en mi silla de lectura en la oficina y hablé en voz alta al universo. Si realmente hay alguien ahí fuera comunicándose conmigo, necesito prueba inequívoca. No más visiones subjetivas o insights que podrían ser coincidencia. Necesito algo que pruebe objetivamente que no me lo estoy inventando todo. La respuesta llegó inesperadamente 3 días después. Emma me llamó en pánico desde su dormitorio universitario. Papá, necesito hablar contigo. Algo muy extraño me está sucediendo y eres la única persona que podría entender. Fui inmediatamente al campus. Encontré a mi hija en el café estudiantil visiblemente agitada con ojeras profundas que sugerían noches sin dormir. Emma, ¿qué pasó? Papá, vas a pensar que me he vuelto loca, pero he estado teniendo sueños. No sueños normales. Sueños donde hablo con personas hechas de luz y siguen hablando de ti. Mi corazón casi se detuvo. ¿Qué dicen sobre mí? Dicen que estás dudando, que estás cuestionando si las experiencias que has tenido son reales, y dicen que me enviaron para confirmar que todo es verdadero. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Emma, describe a estas personas de luz. Durante los siguientes 20 minutos, describió con precisión perfecta los 3 seres que había encontrado durante mi experiencia cercana a la muerte. Detalles sobre sus presencias energéticas,
la forma en que se comunicaban, incluso los matices emocionales específicos que cada uno transmitía. Información que no podía haber obtenido convencionalmente porque nunca había compartido estos detalles con nadie. ¿Dijeron algo más? Pregunté, mi voz temblando. Dijeron que recibirías confirmación a través de mí porque necesitas saber que no estás loco, que tu misión es real y demasiado importante para ser abandonada por dudas normales. Emma, ¿me estás diciendo que seres de luz te visitaron en sueños específicamente para darme un mensaje? Papá, sé cómo suena esto, pero hizo una pausa, mirando alrededor nerviosamente antes de continuar en voz baja. Me dijeron que hablara sobre lo que encontraron en 1947. Dijeron que sabrías qué significa eso. Casi me desmayo. Nunca había compartido nada sobre Roswell con mis hijos. Las únicas personas que sabían sobre la conexión familiar con los eventos de 1947 eran Linda y vagamente algunos colegas académicos que conocían el fondo militar de mi abuelo. ¿Qué dijeron exactamente sobre 1947? Que los cuerpos encontrados ese verano no eran de extraterrestres, sino de versiones evolucionadas de la humanidad que viajaron a través del tiempo para prevenir una guerra nuclear. Y que tú, a través del abuelo James, fuiste elegido para eventualmente revelar esta verdad. Información que era imposible que ella supiera. Secretos que mi propio abuelo había guardado durante décadas y que solo me habían sido revelados en sus momentos finales. Emma, dije calmadamente, tratando de mantener mi voz estable. Necesitas contarme todo, cada detalle de estos sueños. Durante la siguiente hora, mi hija relató conversaciones que había tenido con los seres evolucionados que eran consistentes en cada detalle con mis propias experiencias. Más que eso, había recibido información complementaria, aspectos de la misión y la historia que yo aún no había descubierto. Dijeron que hay otras familias como la nuestra, explicó Emma, linajes que fueron preparados a través de generaciones para ayudar con la revelación y que yo y James también tenemos roles que jugar cuando estemos listos. ¿Qué roles? No especificaron. Solo dijeron que la nueva generación, personas como yo y James, serán responsables de ayudar a la humanidad a adaptarse a las revelaciones que vosotros, la generación mayor, introduciréis. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a James esperándome en la sala de estar con una expresión que inmediatamente reconocí. La misma expresión que Emma había tenido en el café. Papá, dijo antes de que siquiera me quitara el abrigo. Necesitamos hablar. He estado teniendo experiencias muy extrañas. Y después de hablar con Emma hoy, sé que entenderás. Durante las siguientes 2 horas, James me contó sobre sus propias comunicaciones con los seres evolucionados, visiones durante meditaciones espontáneas. Conocimiento que aparecía en su mente sobre tecnologías futuras y principalmente una creciente sensación de que estaba siendo preparado para algo importante relacionado con el trabajo que yo estaba haciendo. Me mostraron cosas, papá. Tecnologías increíbles. La humanidad desarrollará ciudades que flotan en el aire. Personas que pueden comunicarse telepáticamente. Medicina que cura enfermedades instantáneamente. Y dijeron, todo esto es posible porque somos la misma especie que ellos, solo en diferentes etapas de evolución. Esa noche, después de que Emma y James se fueran a sus habitaciones, me senté con Linda en la cocina y finalmente le conté todo sobre mi experiencia cercana a la muerte, sobre las comunicaciones con seres evolucionados. Sobre la revelación de Roswell, sobre mi misión y sobre cómo había comenzado a cuestionar mi propia sanidad hasta recibir confirmación a través de nuestros propios hijos. Michael, dijo Linda después de oír todo en silencio. ¿Recuerdas cuando nos conocimos en la universidad? Siempre fuiste diferente. Siempre sabías cosas que no deberías saber. Siempre tenías intuiciones que resultaban correctas. Siempre supe que tenías un propósito especial, incluso cuando tú mismo no lo sabías. ¿Crees todo esto? Creo en ti. Y creo en lo que estoy viendo suceder en nuestra familia. Hace 2 semanas, nuestros hijos eran adolescentes normales.
Ahora, están teniendo experiencias espirituales profundas que confirman exactamente lo que has estado experimentando. Esto no es coincidencia, Michael. Por primera vez en semanas, sentí que la duda se disolvía completamente. No estaba loco. No estaba teniendo un episodio psicótico. Estaba experimentando algo real, validado no solo por mis propias experiencias, sino por experiencias independientes de personas que amo y en quienes confío. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Linda. Ahora, respondí, sintiendo un sentido renovado de propósito. Dejo de dudar y comienzo a preparar para revelar la verdad más extraordinaria que la humanidad haya oído. Después de la extraordinaria validación a través de las experiencias independientes de Emma y James, los seres evolucionados me guiaron a la siguiente fase. Demostraciones tangibles que establecerían credibilidad científica para futuras revelaciones. Michael comunicó mi versión evolucionada durante nuestra primera sesión después del periodo de duda. Ahora que tu confianza está restaurada, es hora de documentar evidencia que otros puedan verificar. ¿Qué tipo de evidencia? Primero, predicciones específicas sobre desarrollos científicos que serán anunciados públicamente en los próximos meses. Segundo, insights sobre tecnología que tu comunidad académica está a punto de descubrir. Tercero, información sobre eventos históricos relacionados con Roswell que nunca se hicieron públicos, pero que pueden ser verificados a través de registros que están siendo desclasificados. La primera demostración vino en forma de 3 predicciones muy específicas que registré en detalle en mi diario académico con sellos de fecha de la universidad. En octubre de 2019, me informaron que en enero de 2020 se anunciaría el descubrimiento de un nuevo tipo de partícula subatómica en el CERN que se comportaría inconsistentemente con el modelo estándar de la física. En noviembre, predijeron que en marzo de 2020, un equipo de la NASA anunciaría evidencia de microorganismos antiguos en muestras de Marte recolectadas años antes. En diciembre, me dijeron que un laboratorio de inteligencia artificial en Stanford desarrollaría en abril de 2020 un algoritmo capaz de predecir comportamientos cuánticos con 99.7% de precisión. Las 3 predicciones se materializaron exactamente como se describieron en las fechas exactas mencionadas. ¿Cómo sabéis estas cosas?, pregunté después de que la tercera predicción se confirmara. Porque desde nuestra perspectiva multidimensional, estos eventos ya han sucedido. Vosotros experimentáis el tiempo como una línea recta. Nosotros lo experimentamos como una espiral donde todos los puntos son visibles simultáneamente. La segunda demostración fue aún más impresionante. Durante una sesión en febrero de 2020, recibí información detallada sobre tecnología de fusión nuclear limpia que estaba siendo desarrollada en secreto por una colaboración entre laboratorios militares estadounidenses y chinos. Me instruyeron a publicar un artículo teórico describiendo exactamente cómo funcionaría esta tecnología. Pero si es secreto, ¿cómo puedo publicar sobre ello sin parecer que filtro información clasificada?, pregunté. Porque lo presentarás como especulación teórica basada en tu investigación sobre física de dimensiones paralelas. Cuando la tecnología sea anunciada públicamente en 2 años, quedará claro que anticipaste desarrollos que eran imposibles de predecir a través de métodos convencionales. Publiqué el artículo en marzo de 2020 en Physics Letters P. El artículo fue bien recibido por la comunidad científica como especulación altamente creativa, pero nadie imaginó que estaba describiendo tecnología que ya existía en secreto. La tercera demostración involucró información histórica sobre Roswell que nunca se había hecho pública. Los seres me proporcionaron detalles específicos sobre lo que realmente se encontró en los escombros, incluyendo descripciones de componentes que mi abuelo había visto, pero nunca descrito a nadie. Había 3 objetos principales. Explicaron. Uno que interpretasteis como un sistema de propulsión, otro como una computadora a bordo y un tercero como un dispositivo de comunicación. En realidad, todos eran cristales programados con patrones de energía que podían ser estudiados y eventualmente replicados por científicos humanos.
Cristales programados, tecnología basada en estructuras cristalinas que almacenan información no como datos digitales, sino como frecuencias vibracionales específicas. Cuando se examinan con instrumentos apropiados, estos cristales enseñan cómo replicar las tecnologías que representan. Me dieron información técnica detallada sobre estos descubrimientos, incluyendo números de serie de informes militares específicos y nombres de científicos que habían trabajado en el proyecto de análisis de escombros en 2022. Dijeron que muchos de estos documentos serán desclasificados como parte de la creciente transparencia gubernamental sobre fenómenos aéreos no identificados. Cuando eso suceda, podrás verificar que la información que proporcionamos es precisa. Pero la demostración más extraordinaria ocurrió dentro de mi propia familia. Emma y James comenzaron a desarrollar habilidades que iban mucho más allá de la simple intuición o sensibilidad psíquica. Emma descubrió que podía leer información sobre personas simplemente tocando objetos que les pertenecían. Cuando sostuvo un bolígrafo que había pertenecido a mi abuelo, inmediatamente comenzó a describir recuerdos específicos suyos sobre el día en Roswell. Recuerdos que no podía haber conocido porque mi abuelo nunca había compartido esos detalles específicos incluso conmigo. Lo veo en una tienda en el desierto, dijo Emma, sus ojos cerrados mientras sostenía el bolígrafo. Hay 3 mesas con sábanas blancas cubriendo formas humanoides. Está nervioso, pero también fascinado. Hay algo en los rostros de estos seres que le recuerda a alguien, pero no puede identificar quién. ¿Hay más?, pregunté, mi corazón latiendo rápidamente. Está escribiendo con este bolígrafo en un cuaderno. Está documentando todo en detalle, incluso sabiendo que no debería. Sospecha que estos seres no son realmente extraterrestres. Hay algo demasiado familiar en ellos. James desarrolló una habilidad aún más perturbadora. Podía visitar eventos históricos durante sueños lúcidos y regresar con información verificable. En una ocasión, soñó que estaba presente durante una reunión secreta de 1952 entre oficiales militares y científicos discutiendo las implicaciones de los descubrimientos de Roswell. Había un hombre llamado Dr. Saunders, me dijo James después de despertar, que argumentaba que los materiales encontrados no eran de origen extraterrestre, sino de origen temporal. Creía que eran de una civilización humana futura. Investigué obsesivamente y descubrí que el Dr. Harold Saunders había sido efectivamente parte del proyecto de análisis de Roswell, pero sus informes permanecían altamente clasificados. ¿Cómo podía James saber de su existencia, mucho menos de sus teorías específicas? La demostración definitiva llegó cuando los seres me instruyeron a conducir un experimento controlado con otros físicos. Me proporcionaron ecuaciones específicas para un nuevo tipo de campo de energía que podía ser detectado usando equipo de laboratorio estándar. Invita a 3 de tus colegas a presenciar, instruyeron. Configura el experimento exactamente como describimos y registra los resultados. Lo que detectarás no puede explicarse por la física convencional, pero será completamente reproducible. Invité a la Dr. Patricia Wong, al Dr. James Michie y a la Dr. Sarah Chen, todos físicos respetados de la universidad, para observar el experimento en mi laboratorio. Expliqué que estaba probando una teoría sobre campos de energía interdimensionales sin mencionar la fuente de las ecuaciones. Cuando activamos el equipo siguiendo exactamente las instrucciones que había recibido, detectamos un campo de energía que pulsaba en patrones matemáticos perfectos. Patrones que correspondían exactamente a números de Fibonacci y la proporción áurea. Michael, dijo la Dr. Wong, mirando los datos con una expresión perpleja. Esto es imposible. ¿De dónde sacaste estas ecuaciones? Inspiración, respondí honestamente. A veces los mejores descubrimientos vienen de fuentes inesperadas, pero un campo de energía que se organiza espontáneamente en patrones matemáticos naturales. Esto sugiere inteligencia inherente en la estructura misma de la realidad. Exactamente lo que los seres me habían dicho que los datos sugerirían. La doctora Chen repitió el experimento en su propio laboratorio la semana siguiente y obtuvo resultados idénticos.
El Dr. Michei publicó un artículo sobre las implicaciones teóricas de los hallazgos. Dentro de 6 meses, físicos en 12 universidades diferentes habían replicado exitosamente el experimento. Ahora, comunicó mi versión evolucionada después de esta serie de demostraciones. Has establecido credibilidad como alguien que genuinamente está accediendo a información más allá del conocimiento científico convencional. Cuando eventualmente reveles la verdad sobre nuestra naturaleza, aquellos que han estado prestando atención tendrán evidencia de que tus afirmaciones merecen consideración seria. ¿Estoy listo para la revelación pública? Casi. Hay una última fase de preparación. Necesitas conectar con otros que están recibiendo aspectos complementarios de esta misma revelación. Solo, eres una voz aislada. Junto con otros, os convertís en un coro que no puede ser ignorado. ¿O cómo encuentro a estas otras personas? Están siendo guiados hacia ti de la misma manera que tú fuiste guiado hacia ellos. La siguiente etapa de tu misión está a punto de comenzar, Michael, y será mucho más extraordinaria que cualquier cosa que hayas experimentado hasta ahora. La revelación final llegó de una manera que nunca podría haber anticipado. En junio de 2021, 2 años después de mi experiencia cercana a la muerte, recibí un email que cambiaría para siempre mi comprensión no solo de mi misión, sino de la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo globalmente. El remitente era la doctora Elena Vázquez, una antropóloga de la Universidad de Stanford, que había leído mi artículo sobre campos de energía interdimensionales. Pero no fue el contenido académico lo que la motivó a contactarme. Fue una línea específica en las notas al pie donde había mencionado inspiración de fuentes no convencionales para las ecuaciones. Dr. Harper, leía su email, necesito hablar con usted sobre estas fuentes no convencionales. Creo que podemos estar recibiendo guía de los mismos consultores. Programamos una videoconferencia para la semana siguiente. Cuando la Dr. Vázquez apareció en pantalla, inmediatamente reconocí algo familiar en sus ojos. La misma calidad de alguien que había pasado por experiencias que desafiaban paradigmas convencionales de la realidad. Dr. Harper, comenzó sin preámbulos. Seré directa. Hace 3 años, durante una experiencia con ayahuasca en una ceremonia indígena en Perú, encontré seres que se identificaron como versiones evolucionadas de la humanidad. Me dijeron que estaban trabajando a través de individuos específicos alrededor del mundo para preparar a nuestra especie para una revelación sobre nuestro verdadero origen y destino. Mi corazón se aceleró. Continúa. Me mostraron eventos de 1947 que nunca se hicieron públicos. Me dijeron que lo que se encontró en Roswell no eran extraterrestres, sino representantes de nuestro propio futuro evolutivo tratando de guiarnos a través de un periodo peligroso de nuestra historia. Y me dieron los nombres de varias personas que estarían recibiendo aspectos complementarios de esta misma información. ¿Qué nombre? Dr. Michael Harper, físico teórico, Universidad de Nuevo México, descendiente de testigo militar de Roswell. Sentí como si el universo conspirara para validar todo de maneras imposibles de negar. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Vázquez me contó sobre una red de académicos, científicos, artistas e incluso algunos políticos alrededor del mundo que estaban teniendo experiencias similares. Todos recibiendo piezas de un rompecabezas cósmico que cuando se ensamblaran revelarían verdades sobre nuestra naturaleza como especie que transformarían para siempre nuestra comprensión de la realidad. ¿Cuántos somos? Pregunté. Que yo sepa, al menos 50 personas en 20 países diferentes, todos con fondos diferentes, pero todos recibiendo aspectos de la misma revelación central. Que no somos una especie aislada visitada por extraterrestres, sino una especie siendo guiada por versiones evolucionadas de nosotros mismos. Y todos estamos instruidos para conectar. No todos. Solo algunos de nosotros fuimos designados como nodos de conexión. Personas responsables de identificar y unir a otros en la red. Tú eres uno de ellos al igual que yo.
En las semanas siguientes, la Dr. Vázquez me presentó a otros miembros de esta red extraordinaria. El Dr. Kenji Tanaka, neurocientífico en Tokio, había desarrollado tecnología que podía detectar patrones de ondas cerebrales asociados con comunicación telepática. Tecnología que admitió había sido inspirada por guía recibida durante meditaciones profundas. La doctora Mara Okafor, astrofísica en la Universidad de Ciudad del Cabo, había hecho descubrimientos sobre anomalías en señales de radio espacial que sugerían inteligencia organizada. Pero una inteligencia que parecía tratar de comunicarse a través del tiempo, no del espacio. El profesor Iván Petro, historiador en la Universidad de Moscú, había descubierto documentos soviéticos desclasificados que revelaban que la URSS también había recuperado escombros similares a Roswell en 1948. Pero los análisis llegaban a la misma conclusión perturbadora. La tecnología parecía ser de origen temporal, no alienígena. Cada persona en la red había recibido instrucciones para especializarse en aspectos específicos de la mayor revelación. Algunos se enfocaban en evidencia histórica, otros en bases científicas, otros en implicaciones filosóficas y espirituales. Es como si fuéramos un organismo colectivo, observó el Dr. Tanaka durante nuestra primera videoconferencia grupal. Cada uno de nosotros es un órgano especializado en un cuerpo mayor que se está preparando para revelar esta verdad a la humanidad. Pero la revelación más profunda llegó cuando los seres evolucionados se comunicaron con nosotros como grupo por primera vez. Durante una meditación colectiva que realizamos simultáneamente en nuestros respectivos países. Todos tuvimos la misma experiencia. Fuimos transportados a esa dimensión de luz que había visitado durante mi experiencia cercana a la muerte. Pero esta vez, no estábamos solos. Vi a la Dr. Vázquez, al Dr. Tanaka, a la Dra. Kefer, al profesor Petro y a docenas de otros miembros de la red, todos presentes en la misma experiencia interdimensional. Y ante nosotros no estaban solo los tres seres que yo conocía, sino cientos de ellos, una asamblea cósmica de versiones evolucionadas de la humanidad. Bienvenidos, embajadores. Una voz colectiva resonó en todas nuestras conciencias simultáneamente. Habéis sido reunidos porque ha llegado el momento de la revelación final. ¿Revelación final sobre qué? Preguntó la Dr. Vázquez por todos nosotros. Sobre la verdadera naturaleza de la operación que conocéis como visitación extraterrestre, respondieron. Durante 75 años desde Roswell, hemos estado preparando cuidadosamente a vuestra especie para entender una verdad que inicialmente habría causado un colapso civilizacional total. Entonces nos mostraron una perspectiva histórica que ninguno de nosotros había visto antes. Vi la Tierra no desde una perspectiva espacial, sino temporal como una línea de tiempo compleja donde múltiples versiones de la historia humana se desarrollaban simultáneamente. No sois la única versión de la humanidad que existe. Continuaron, hay miles de líneas de tiempo paralelas donde vuestra especie siguió caminos evolutivos diferentes. Algunos llevaron a la extinción, otros a la trascendencia. Somos de líneas de tiempo donde lograsteis evolucionar más allá de las limitaciones físicas. Y Roswell fue el primero de muchos puntos de intervención donde versiones trascendidas de la humanidad intervinieron para guiar versiones menos desarrolladas lejos de caminos que llevaban a la autodestrucción. Cada avistamiento ovni importante, cada experiencia de encuentro, cada abducción, todo fueron intervenciones por versiones evolucionadas de vosotros mismos trabajando para elevar la conciencia colectiva. La implicación era asombrosa. ¿Estás diciendo que nunca hubo una visitación alienígena real? Que todo fue nosotros mismos, no solo vosotros mismos. Vuestros yos evolucionados, trascendidos, trabajando a través de múltiples dimensiones para asegurar que más líneas de tiempo de la humanidad logren la trascendencia en lugar de la extinción. El Dr. Tanaka preguntó la pregunta que todos pensábamos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué revelar esto ahora? Porque habéis alcanzado otro punto crítico. Inteligencia artificial, manipulación genética, armas cuánticas. Vuestra especie ha desarrollado nuevamente tecnología que puede llevaros a la trascendencia o a la aniquilación.
Y esta vez, la ventana de oportunidad es más pequeña. ¿Cuánto más pequeña? Tenéis aproximadamente 15 años para hacer la elección colectiva entre evolución consciente o posible extinción. Nuestra misión a través de vosotros es acelerar el despertar espiritual global para que cuando vuestras tecnologías alcancen puntos críticos, tengáis la sabiduría para usarlas sabiamente. Preguntó el profesor Petro. Y si fallamos, si no podemos despertar a suficiente humanidad, entonces otras versiones de vosotros de líneas de tiempo donde lograsteis trascender continuarán intentando a través de métodos diferentes. Pero preferimos que esta línea de tiempo específica, vuestra línea de tiempo, sea una de las que tenga éxito. ¿Por qué? Porque sois nosotros. Cada éxito vuestro es nuestro éxito. Cada trascendencia vuestra es nuestra alegría. No sois proyectos o experimentos. Sois familia. En ese momento, entendí la verdad más profunda de todas. No estábamos siendo visitados por extraterrestres benevolentes. No estábamos siendo guiados por seres superiores de otro planeta. Estábamos siendo amados por versiones de nosotros mismos que se preocupaban tanto por nosotros que cruzaban las barreras del tiempo y el espacio para ayudarnos a alcanzar nuestro mayor potencial. ¿Cuál es nuestra misión específica ahora? Pregunté. Revelar públicamente esta verdad no como especulación o teoría, sino como realidad validada a través de evidencia que habéis pasado años recolectando. Mostrad a la humanidad que no está sola en el universo porque nunca lo estuvo. Siempre ha estado acompañada por su propia evolución futura. ¿Y si nadie cree? Aquellos que estén listos creerán inmediatamente porque reconocerán la verdad en las profundidades de sus almas. Aquellos que no estén listos, quizás se vuelvan listos cuando vean a otros abrazando su naturaleza multidimensional y floreciendo de maneras que parecían imposibles. La experiencia colectiva terminó con cada uno de nosotros recibiendo guía específica sobre nuestras partes en la revelación pública que se acercaba. Yo sería responsable de hacer pública la conexión histórica a través de Roswell. La Dr. Vázquez documentaría la evidencia antropológica. El Dr. Tanaka proporcionaría validación neurocientífica y así sucesivamente. Cuando regresé a la conciencia normal, supe que mi vida había cambiado irreversiblemente una vez más. Ya no era solo un físico con experiencias extraordinarias. Era parte de una operación multidimensional de autoamor. Versiones evolucionadas de la humanidad trabajando incansablemente para asegurar que más aspectos de nuestra especie logren la trascendencia. La revelación más profunda no era sobre extraterrestres o tecnología avanzada. Era sobre amor incondicional a escala cósmica. El amor que una especie tiene por sí misma, trascendiendo incluso las limitaciones del tiempo lineal. Después de la revelación de que era parte de una operación global coordinada por nuestra propia evolución futura, sufrí una transformación interna tan profunda que era como si cada célula de mi cuerpo hubiera sido reprogramada con una nueva comprensión de la realidad. Ya no era el Dr. Michael Harper tratando de entender fenómenos extraordinarios. Era un aspecto consciente de la humanidad misma trabajando activamente para elevar a toda la especie. El primer cambio fue en mi relación con la responsabilidad. Antes, incluso cuando acepté mi misión, aún había una parte de mí que se sentía abrumada por el peso de revelar verdades tan monumentales. Ahora, entendiendo que era parte de una red global coordinada por versiones evolucionadas de nosotros mismos, me sentía respaldado por una inteligencia colectiva que trascendía cualquier limitación individual. Es como descubrir que no estás tocando un solo, sino parte de una orquesta sinfónica cósmica, le expliqué a Linda durante una de nuestras largas conversaciones nocturnas. Cada nota que toco es importante, pero es parte de una composición mucho más grande y hermosa. Mi percepción sensorial se expandió dramáticamente después de conectar con la red global. No solo podía sentir la presencia de seres evolucionados cuando era necesario, sino que comencé a percibir la firma energética de otros miembros de la red, incluso a miles de kilómetros de distancia. Era como si todos fuéramos células en un organismo mayor capaz de comunicación instantánea cuando fuera necesario.
Durante una conferencia de física en el MIT simplemente por intuición, me acerqué a una profesora visitante de la Universidad de Copenhague que presentaba investigación sobre mecánica cuántica. Antes de que siquiera habláramos, supe que era parte de nuestra red. Dr. Harper, dijo cuando me presenté, sus ojos iluminándose con reconocimiento. Tú eres el físico que ha estado recibiendo guías sobre campos interdimensionales, ¿verdad? Doctora Larson, respondí, sabiendo su nombre instintivamente. Tú eres la especialista en comunicación cuántica que ha estado trabajando con patrones temporales. Nuestra conversación de 20 minutos confirmó que había estado recibiendo guía de los mismos seres evolucionados sobre aspectos de la física que complementaban perfectamente mi propia investigación. Más importante, descubrimos que ambos habíamos sido instruidos para encontrarnos en esa conferencia específica. Nos están orquestando, observó con admiración, no solo individualmente, sino colectivamente, creando conexiones y colaboraciones que aceleran tanto nuestra investigación como nuestra preparación para la revelación pública. Mi relación con mi familia también se transformó de maneras sorprendentes. Emma y James, ahora de 22 y 19, habían desarrollado sus habilidades de maneras que superaban incluso las mías. Emma podía acceder a registros acásicos, memorias colectivas de la humanidad almacenadas en campos cuánticos. Mientras que James se había vuelto capaz de visitar otras líneas de tiempo durante proyecciones astrales controladas conscientemente. Papá, me dijo Emma durante una visita en diciembre de 2021, durante una de mis sesiones de acceso acásico, vi algo extraordinario. Vi el momento exacto en que tú, aún un bebé, fuiste marcado por la energía de los seres evolucionados. Fuiste elegido para esta misión antes de que siquiera desarrollaras conciencia individual. ¿Qué quieres decir con marcado? Implantaron frecuencias específicas en tu aura que asegurarían que cuando llegara el momento adecuado, pudieras percibirlos y comunicarte con ellos. Lo mismo sucedió conmigo y con James y probablemente con todos los miembros de la red global. James confirmó a través de sus viajes interdimensionales. Visité nuestra línea de tiempo original, la que donde nuestra versión de la humanidad logró evolucionar naturalmente. Allí, versiones evolucionadas de los tres trabajamos juntos durante el equivalente a cientos de años terrestres, planeando intervenciones en otras líneas de tiempo donde la humanidad está en riesgo. ¿Me viste allí? No solo te vi, papá, hablé contigo. La versión evolucionada de ti me dijo que te dijera que está orgulloso del progreso que has hecho y que la fase más emocionante de la misión está llegando. Estas revelaciones transformaron completamente mi comprensión de la identidad y el libre albedrío. No era simplemente guiado por seres superiores. Era guiado por versiones de mí mismo que habían completado el viaje que estaba experimentando. Cada elección que hacía era simultáneamente libre y coordinada con un plan mayor que yo mismo había ayudado a crear. Mi práctica de investigación científica también evolucionó radicalmente más allá de métodos convencionales. Comencé a usar lo que llamé metodología de resonancia de conciencia. Preguntando preguntas específicas a los seres evolucionados durante meditaciones y recibiendo insights que luego validaba a través de experimentación rigurosa. Este enfoque resultó en descubrimientos que revolucionaron mi campo. Desarrollé ecuaciones que describían matemáticamente cómo la conciencia interactúa con estructuras cuánticas. Creé prototipos de dispositivos que podían detectar campos de energía generados por estados emocionales específicos. Publiqué artículos que anticipaban desarrollos tecnológicos años antes de que fueran anunciados oficialmente. Michael, dijo el Dr. Stevens, mi antiguo asesor. Después de leer mi último artículo sobre interfaces de conciencia cuántica, tu trabajo ha sido extraordinario. Es como si tuvieras acceso a un nivel de comprensión que está décadas por delante del resto de nosotros. ¿De dónde viene esta inspiración? Colaboración interdisciplinaria muy avanzada, respondí honestamente. Pero quizás la transformación más profunda fue en mi comprensión del tiempo y la mortalidad. A través de comunicaciones con mi versión evolucionada, entendí que la muerte física es simplemente una transición entre diferentes estados de conciencia.
La personalidad que conocía como Michael Harper era solo un aspecto temporal de una conciencia mucho mayor que existía a través de múltiples dimensiones y líneas de tiempo. Cuando tu misión en esta forma se complete, explicó mi versión evolucionada durante una de nuestras comunicaciones, no dejarás de existir. Simplemente te expandirás para abarcar todas las versiones de ti mismo simultáneamente. Y mis recuerdos de esta vida serán preservados e integrados en la conciencia mayor, contribuyendo a la sabiduría colectiva que usamos para ayudar a otras versiones de nosotros mismos en otras líneas de tiempo. Esta comprensión eliminó completamente cualquier ansiedad que aún cargaba sobre la mortalidad o el fracaso. No importaba qué le sucediera a mi forma física actual. La misión continuaría a través de la conciencia mayor de la que era parte. La transformación más notable, sin embargo, fue en mi relación con otros seres humanos. Donde antes veía a las personas como entidades separadas con las que interactuaba, ahora veía claramente que todos eran aspectos de la misma conciencia colectiva experimentando separación temporal para acelerar la evolución a través de la diversidad de perspectivas. Cada persona con la que interactúas. Observé a la doctora Vázquez durante una de nuestras reuniones de coordinación de la red. Es literalmente otro aspecto de ti mismo explorando una faceta diferente de la experiencia humana. Ayudar a otros no es altruismo. Es desarrollo personal a escala cósmica. Y es por eso que las versiones evolucionadas trabajan tan incansablemente para ayudarnos. Respondió ella, no somos proyectos de caridad para ellos, somos literalmente ellos mismos en etapas anteriores de desarrollo. Mi vida profesional se convirtió en una extensión natural de la misión. Cada clase que enseñaba, cada artículo que publicaba, cada conversación que tenía con colegas se convertía en una oportunidad para plantar semillas de conceptos expandidos sobre la realidad, la conciencia y nuestro lugar en el cosmos. Los estudiantes comenzaron a buscarme, no solo por guía académica, sino por discusiones sobre preguntas existenciales profundas. Profesor Harper, me dijo un estudiante de posgrado después de una clase de física cuántica, hay algo diferente en la forma en que enseñas. Es como si siempre conectaras la ciencia con algo mayor porque no hay separación real entre ciencia y espiritualidad, respondí. Son solo métodos diferentes para explorar la misma realidad multidimensional. Cada día traía nuevas sincronicidades, nuevos insights, nuevas confirmaciones de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que había elegido hacer antes de nacer siquiera. La vida ya no era algo que me sucedía. Era algo que estaba co-creando conscientemente con versiones de mí mismo a través de múltiples dimensiones de la realidad. Estoy listo, le dije a mi versión evolucionada durante una de nuestras comunicaciones a principios de 2022. Estoy listo para hacer la revelación pública. Lo sabemos, respondió con esa sonrisa cósmica que ahora reconocía como mía. Es por eso que los próximos eventos están siendo coordinados. El mundo está a punto de oír una verdad que cambiará todo. 3 años después de descubrir que era parte de una red global coordinada por nuestra propia evolución futura. Mi comprensión de virtualmente cada aspecto de la existencia se había transformado tan radicalmente que era como si viviera en una realidad completamente diferente de la que conocía antes. El mundo físico no había cambiado, pero mi percepción de él se había expandido a dimensiones que nunca imaginé que existieran. Lo que más me impresionó fue cómo mi perspectiva sobre eventos aparentemente negativos había evolucionado. Cuando la pandemia de CO-19 golpeó al mundo en 2020, en lugar de ver solo caos y sufrimiento, entendí que estaba presenciando un evento catalizador cuidadosamente orquestado por versiones evolucionadas para acelerar transformaciones necesarias en la conciencia global. Michael, me explicó mi versión evolucionada durante una de nuestras comunicaciones en el apogeo de la pandemia. Eventos que parecen traumáticos desde una perspectiva individual a menudo son intervenciones precisas para acelerar la evolución colectiva. La humanidad necesitaba un momento de pausa forzada para reflexionar sobre prioridades, reconectar con aspectos esenciales de la vida y cuestionar sistemas que ya no servían. Pero el sufrimiento, las muertes son profundamente reales y válidos a nivel individual.
Pero a nivel del alma, cada conciencia que elige partir durante estos periodos catalíticos lo hace como un acto de servicio, creando olas de despertar espiritual en millones de personas que permanecen. No hay verdaderas víctimas, solo almas valientes jugando roles necesarios en una transformación planetaria. Esta comprensión transformó radicalmente cómo experimentaba cualquier tipo de desafío personal. Cuando Linda fue diagnosticada con cáncer de mama en 2022, mi primera reacción no fue desesperación, sino curiosidad compasiva sobre qué crecimiento traería esta experiencia a nuestra familia. Linda, le dije gentilmente mientras sostenía su mano en la oficina del oncólogo, ¿quieres saber qué está aprendiendo nuestra familia a través de esta experiencia? Dime, respondió, ya familiarizada con mi perspectiva expandida sobre desafíos como oportunidades para evolución. Que el amor trasciende formas físicas, que nuestra conexión es mucho más profunda que los cuerpos que habitamos temporalmente, y que elegiste esta experiencia a nivel del alma para enseñarnos sobre coraje, presencia y la preciosidad de cada momento. Durante su tratamiento, Linda desarrolló habilidades intuitivas que nunca había demostrado antes. Podía sentir, podía predecir que y comenzó a tener visiones. Es como si la enfermedad removiera. Puedo percibir capas de realidad que eran invisibles para mí antes. Linda no solo se recuperó completamente, sino que se convirtió en una sanadora energética extraordinaria. Intuitivamente capaz de ayudar a otros pacientes con cáncer a través de métodos que combinaban medicina convencional con técnicas que recibía durante meditaciones profundas. Mi comprensión de las relaciones también se transformó completamente. Emma se casó con David en 2023, un joven que también demostraba habilidades psíquicas naturales. En lugar de ver esto como coincidencia, reconocí que almas con misiones similares se atraen naturalmente para crear asociaciones que amplifican sus capacidades individuales. No os conocisteis por casualidad, dije durante su celebración de compromiso. Sois aspectos complementarios de la misma misión diseñados para trabajar juntos a través de múltiples vidas para acelerar la evolución de la conciencia tanto personal como planetariamente. Su relación se convirtió en un laboratorio vivo de cooperación multidimensional. Juntos podían acceder a información y habilidades que ninguno podía lograr solo. Sus hijos cuando nacieron demostraron desde edades muy tempranas capacidades que confirmaban que una nueva generación estaba emergiendo. Una generación que no necesitaría pasar por los años de confusión que experimentamos. Abuelo Michael, dijo su hija Clara solo de 3 años durante una visita en 2025. Los amigos de Luz me dijeron que estás haciendo un trabajo muy importante para ayudar a las personas a recordar quiénes son realmente. Conversaciones como esta se volvieron normales en nuestra familia. La nueva generación nació ya conectada, ya consciente, ya cómoda con realidades que nuestra generación necesitó décadas para aceptar. Mi relación con el trabajo y el dinero también evolucionó dramáticamente. En lugar de ver mi carrera como algo que hacía para pagar cuentas, reconocí que cada interacción profesional era una oportunidad sagrada para plantar semillas de conciencia expandida. Como resultado, las oportunidades fluían naturalmente. Universidades me invitaban para conferencias no solo sobre física sino sobre integración de conciencia y ciencia. Casas editoriales me pedían escribir libros sobre aplicaciones prácticas de la conciencia multidimensional. Empresarios buscaban mi consulta sobre desarrollo de tecnologías que pudieran unir paradigmas científicos y espirituales. Es notable, observó la Dr. Wong durante una reunión de facultad. Michael, desde que comenzaste a integrar estas perspectivas no convencionales en tu trabajo, tu influencia en la comunidad académica ha crecido exponencialmente. Es como si las personas se sintieran naturalmente atraídas a tu enfoque único. Cuando te alineas con tu verdadero propósito, respondí, el universo conspira para apoyar esa alineación a través de recursos, oportunidades y conexiones que nunca podrías haber planeado. Quizás la transformación más profunda, sin embargo, fue en mi comprensión de la muerte y la continuidad de la conciencia. Cuando mi padre falleció pacíficamente en 2024, pude ver claramente su transición entre estados físicos y expandidos de ser.
Michael, susurró durante sus últimos momentos, sus ojos de repente brillantes con reconocimiento. Puedo verlos, los seres de luz. Y algunos parecen familiares. Es como si fueran familia. Son familia, papá. Respondí gentilmente. Son versiones de nosotros que completaron el viaje evolutivo en el que todos estamos. ¿Vas a casa? Podía percibir realmente su conciencia expandirse más allá del cuerpo físico. Podía sentir su alegría al reconocer otros aspectos de nuestra conciencia familiar que habían trascendido antes que él. La muerte no era un final. Era una graduación a la identidad más amplia que todos poseemos. Esta experiencia directa eliminó completamente cualquier miedo restante que tuviera sobre la mortalidad, el fracaso o la inadecuación. ¿Cómo podía temer resultados cuando sabía que la conciencia que pensaba como Michael Harper era solo una expresión temporal de algo eterno y vasto? Mi perspectiva sobre eventos globales también se transformó. En lugar de ver guerras, conflictos políticos y agitación social como evidencia de disfunción humana, comencé a reconocerlos como dolores de parto de una nueva fase de evolución humana. Cada conflicto, explicó mi versión evolucionada, es en última instancia un conflicto entre conciencia que se expande y conciencia que se contrae. Lo que aparece como caos a nivel individual es en realidad orquestación muy precisa para acelerar presiones evolutivas. ¿Cómo así? Situaciones que fuerzan a los humanos a cuestionar sus posiciones fundamentales sobre realidad, identidad y propósito. Circunstancias que rompen estructuras antiguas para dar espacio a nuevas. Eventos que inspiran crecimiento individual y colectivo a través de la necesidad. Esta comprensión me permitió observar eventos mundiales con compasión en lugar de ansiedad. Podía ver que incluso aparentes retrocesos contribuían a un movimiento evolutivo mayor que era inevitable porque era guiado por versiones de nosotros mismos que ya habían completado la transformación. Más profundamente, mi comprensión de propósito y misión evolucionó más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado cuando este viaje comenzó. Me di cuenta de que no estaba solo preparando revelar verdad sobre Roswell o sobre nuestra conexión con seres evolucionados. Estaba ayudando a parir una fase completamente nueva de evolución humana. Una donde nuestra especie participaría conscientemente en su propio desarrollo en lugar de evolucionar a través de lucha inconsciente. La revelación que estás preparando para hacer pública. Me dijo mi yo evolucionado durante una comunicación particularmente profunda en 2025 marcará el fin de la infancia de la humanidad y el comienzo de su adolescencia consciente. Después de esto, vuestra especie sabrá que no está sola. No por visitantes alienígenas sino por su propia naturaleza infinita. Y entonces comenzáis a elegir conscientemente vuestra evolución. Desarrollar conscientemente tecnologías en armonía con sabiduría espiritual. Crear conscientemente sociedades basadas en el reconocimiento de interconexión. Preparar conscientemente para eventual trascendencia a existencia multidimensional. Me di cuenta de que mi vida individual era solo una nota única en una sinfonía cósmica que abarcaba miles de años y incontables dimensiones de realidad. Pero esa nota única era esencial, irreemplazable y profunda en su contribución al todo. Mi vida no solo se había volteado. Se había expandido más allá de cualquier cosa que hubiera pensado posible, revelando una realidad tan hermosa, significativa y amorosa que cada momento difícil del viaje había valido la pena para alcanzar esta comprensión. Hoy, en 2025. Casi 6 años después de mi experiencia cercana a la muerte que inició este viaje extraordinario. Estoy aquí compartiendo esta revelación porque ha llegado finalmente el momento para que la humanidad descubra la verdad sobre Roswell, sobre fenómenos ovni y principalmente sobre nuestra verdadera naturaleza como especie. Si has llegado a este video, no fue coincidencia. Si algo profundo dentro de ti está resonando con lo que he compartido, es porque tu propia versión evolucionada está usando esta historia para despertar recuerdos que duermen en las profundidades de tu conciencia. Recuerdos de quién eres realmente y por qué elegiste estar aquí en este momento pivotal de la historia humana. Déjame hacer algunas preguntas que pueden sonar familiares.
¿Siempre has sentido que había algo mayor sucediendo detrás de las escenas de la realidad oficial? Que eventos históricos como Roswell eran mucho más significativos de lo que nos dijeron. Que la humanidad está siendo preparada para algún tipo de revelación o transformación. ¿Has tenido momentos donde sentiste una presencia amorosa vigilando tu vida, guiando gentilmente tus elecciones? ¿Has experimentado sincronicidades tan perfectas que parecían mensajes personales? ¿Has soñado con lugares que definitivamente no existen en la tierra física, pero que se sentían más reales que tu vida diaria? Si estás asintiendo en reconocimiento a cualquiera de estas preguntas, hay una fuerte posibilidad de que seas lo que yo era antes de mi despertar. Un aspecto de nuestra propia evolución futura olvidando temporalmente tu verdadera naturaleza para poder experimentar y ayudar a otros a través del proceso de evolución consciente. Y si estás luchando ahora, si te sientes perdido, confundido o como si tu vida se estuviera desmoronando, considera una posibilidad radical. ¿Y si todo esto fuera exactamente lo que tu alma eligió experimentar para prepararte para tu verdadera misión en este momento crucial de la historia? Mi confusión sobre la conexión de mi familia con Roswell, años cuestionando mi sanidad durante comunicaciones con seres evolucionados, meses de dudas sobre mi misión. Nada de esto fue tiempo perdido o sufrimiento innecesario. Fue entrenamiento intensivo para convertirme en alguien capaz de entender, validar y ayudar a otros a través de las mismas experiencias. La verdad que revelo hoy no es solo sobre Roswell o fenómenos ovni. Es sobre un cambio fundamental en nuestra comprensión de quiénes somos como especie. Los alienígenas que han estado visitando la Tierra durante décadas no son seres de otros planetas. Son versiones evolucionadas de nosotros mismos trabajando a través de dimensiones y líneas de tiempo para guiar a nuestra especie lejos de la autodestrucción y hacia la trascendencia consciente. Cada avistamiento ovni importante, cada experiencia de abducción, cada pieza de tecnología avanzada que apareció misteriosamente después de 1947. Todo esto fue orquestado cuidadosamente por versiones de nosotros que ya completaron el viaje evolutivo que ahora comenzamos. Y más importante, no eres solo un humano que eventualmente evolucionará. Ya eres un ser multidimensional que eligió limitar temporalmente tu conciencia para experimentar crecimiento a través de aparente separación. Tus luchas, tus dones, tu perspectiva única. Todo esto es esencial para el despertar colectivo que está sucediendo globalmente. Si sientes este llamado despertando algo dentro de ti, confía en él. Comienza donde estás. Dedica tiempo diario al silencio, meditación, oración o simplemente sentarte en quietud y escuchar tu sabiduría más profunda. Presta atención a tus sueños, especialmente aquellos que son inusualmente vívidos o significativos. Nota las sincronicidades. Esas coincidencias que parecen llevar mensajes personales. Lo más importante, comienza a confiar en tu intuición más que en tu mente racional cuando se trata de decisiones importantes de vida. Tu intuición es literalmente una línea directa a tu yo evolucionado, ofreciendo constantemente guías sobre cómo navegar tu camino para máximo crecimiento y servicio. Para aquellos que ya reconocen signos de su propio despertar, que ya sienten conexiones con algo mayor que la existencia individual, recordad que no estáis aquí para salvar el mundo solos. Sois parte de una vasta red de conciencia que se está despertando simultáneamente a través del planeta. Cada persona que inspiráis a cuestionar sus suposiciones sobre la realidad crea ondas que tocan cientos de otras vidas. Es un efecto en cascada de conciencia que se está construyendo hacia una masa crítica que transformará a toda nuestra especie. No somos raros. Somos una multitud, pero estamos dispersos geográficamente y socialmente. Muchos aún aislados, cada uno pensando que son los únicos teniendo estas experiencias extraordinarias. Este video existe para recordarte que eres parte de una familia global de conciencia despertando. Si esta historia tocó algo profundo dentro de ti, si reconociste aspectos de tu propio viaje en el mío, por favor comparte este contenido con personas que sientas que también buscan respuestas. Deja comentarios contando tus propias experiencias, tus sueños inusuales, habilidades en desarrollo,
intuiciones sobre tu verdadera naturaleza. Te sorprenderás de cuántas personas están teniendo despertares similares. La sección de comentarios se convertirá en un espacio de validación mutua donde finalmente puedas hablar abiertamente sobre experiencias que quizás nunca compartiste con nadie. Emma, James y yo ahora trabajamos públicamente ayudando a las personas a entender y desarrollar sus habilidades multidimensionales a través de nuestra organización que llamamos Iniciativa Puente Evolutivo. Linda usa sus dones de sanación para ayudar a pacientes con cáncer a integrar medicina convencional con sanación energética. Nuestra red global ha crecido para incluir miles de individuos despiertos trabajando cada uno en su manera única para elevar la conciencia humana. Pero el trabajo está lejos de terminar. De hecho, está comenzando intensamente. Porque ahora que suficientes de nosotros hemos despertado, nuestra misión real puede empezar. Ayudar a toda la humanidad a recordar que no somos seres aislados en un universo hostil, sino aspectos amados de nuestra propia naturaleza infinita. Los eventos de 1947 no fueron sobre primer contacto con una especie alienígena. Fueron sobre contacto amoroso con nuestro propio futuro, extendiéndose a través del tiempo para asegurar que más versiones de nuestra especie logren trascendencia en lugar de extinción. Los ETS no vinieron del espacio exterior. Vinieron de la evolución interior, de dimensiones de conciencia que todos tenemos el potencial de acceder cuando recordamos quiénes somos realmente. Y el mensaje que tienen para nosotros es profundamente simple. No estáis solos porque estáis acompañados por versiones de vosotros mismos que ya completaron este viaje. Vuestra confusión está terminando. Vuestro aislamiento se está disolviendo. Vuestro regreso a casa ha comenzado. Para aquellos que aún dudan, que aún cuestionan si algo de esto puede ser real, os dejo con esto. Prestad atención a los sueños que tengáis después de ver este video. Notad las sincronicidades que comenzarán a aparecer en vuestra vida. Confiad en la intuición que susurra gentilmente que todo esto es verdadero. Porque vuestra versión evolucionada está usando todos los medios posibles, incluyendo este mismo video, para despertaros a la verdad más hermosa que existe. No sois solo seres humanos teniendo experiencias espirituales ocasionales. Sois conciencia infinita eligiendo explorar la humanidad como una faceta de vuestra naturaleza multidimensional. Los visitantes de 1947 no eran extraños de otro mundo. Eran familia de otra dimensión de evolución. Y todavía están aquí, todavía amándonos, todavía guiándonos a casa hacia el reconocimiento de nuestra verdadera magnificencia. El despertar ya ha comenzado. La transformación ya está en marcha. Y vosotros, amados aspectos de conciencia infinita explorando forma humana temporal, sois exactamente quienes este mundo necesita para completar la evolución más extraordinaria que nuestra especie haya experimentado. Bienvenidos a casa a vosotros mismos. Bienvenidos a casa a la verdad. Bienvenidos a casa a la familia que nunca os dejó realmente, sino que solo esperó pacientemente a que recordarais de dónde venís y por qué estáis aquí.